Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Conversar es escuchar. Es la disposición de ver al otro para comprender, para indagar. Y conversar también es abrirse a las preguntas y escuchar atentos también las respuestas. ¿Qué representan también, ¿no es cierto?, estas respuestas en un momento donde la Iglesia, que está llamada a dar respuestas, hoy día pareciera cuestionada también, o al menos desafectada de una cierta ciudadanía? De eso queremos hablar, de cuáles son esas preguntas que se hace la Iglesia, cómo está mirando también esta sociedad que somos, no quiero hablar desde afuera, y queremos darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el cardenal, Monseñor Fernando Chomalí, a quien tenemos aquí en estas Conversaciones sin Pauta, que de verdad un honor. Muchas gracias. Para mí también, Monseñor, un honor. A ver, cuando miramos la sociedad, yo digo, bueno, ¿cómo debe ser para una persona como usted, que dirige la Iglesia chilena, encontrarse con una ciudadanía que ya no cree en la Iglesia como creía? En una Iglesia que ya no tiene la voz y la autoridad y la fuerza o la influencia que tuvo. ¿Frustrante eso? Bueno, en primer lugar, a mí no me interesa tener influencia. Ya. A mí lo que me interesa es mostrar el Evangelio, mostrar lo que a mí me fascinó para dejar una carrera profesional y entrar a los 26 años al seminario. Y sobre todo me mueve la esperanza que veo todas las mañanas cuando millones de chilenos se levantan a trabajar, veo a millones de papás que van a dejar a sus hijos al colegio, millones de jóvenes que quieren estudiar. A mí eso me da esperanza, y yo creo que todo eso tiene un sentido muy grande, que es justamente Jesucristo, que nos creó a cada uno de nosotros, y ahora que estamos en este tiempo de Semana Santa, nos vuelve a recordar nuestra dignidad. Por lo tanto, yo no estoy haciendo un gallito con el mundo, un gallito con la vida, que bajamos en la encuesta, que subimos la encuesta. Pero no yo me levanto la sensación de que la ciudadanía ya no ve en la Iglesia ese abrazo, ese refugio que quizás vio en los 80 o en los 90. Bueno, los tiempos han cambiado, pero la Iglesia sigue siendo un refugio importante. O sea, si yo te contara que tenemos 217 parroquias, 500 capillas, donde va mucha gente, donde hay catequesis, en este minuto cuántos sacerdotes estarán visitando a los enfermos, tenemos 364 colegios en Santiago que la gente se los pelea, y evidentemente porque ahí hay un refugio. En todos los barrios de Santiago, y la gran mayoría están en los sectores populares, son los mejores colegios del barrio. A las religiosas las quieren mucho, están preocupadas de los más pobres. Veo la misma universidad católica, que es un faro. Es decir, la Iglesia Católica es todo eso y las infinitas obras sociales. Entonces, yo miro eso, trato de fortalecer eso, y sobre todo trato de dar un buen testimonio de que vale la pena vivir, de que hay esperanza, de que pasan cosas buenas en la vida. Entonces, ya, usted es un optimista. No, yo no soy optimista, yo soy un realista, en el sentido que yo no soy un pesimista que el mundo se está cayendo a pedazos, tampoco soy un optimista que las cosas se van a resolver solas. Yo soy un realista que miro lo que yo puedo hacer desde mi punto de vista, y creo que la tarea que nosotros estamos haciendo en Chile es fundamental. De hecho, todo el mundo sabe que si nosotros dejáramos nuestras obras sociales, no sabrían qué hacer con los más pobres, con los enfermos, con los discapacitados, con las personas en situación de calle, con los adultos mayores, que ese es un temazo que nosotros estamos hablando hace mucho tiempo. Entonces, yo al menos me siento muy fascinado con lo que hago, no podría hacer otra cosa, no sabría hacer otra cosa, y creo que le doy un importante sentido a la vida a mucha gente. Hay gente que está desilusionada de la Iglesia, es verdad, tienen razón, pero yo trataré con mi testimonio, con la fuerza que me da Dios, de volver a reconocer un valor importante de la Iglesia en Chile, que creo que mucha gente lo reconoce. Monseñor, bueno, yo lo he visto a usted desde que asumió, y está además como cardenal, arzobispo de Santiago, que ha marcado una agenda política y también una agenda que yo creo que ha sido importante, que es la agenda social, económica, que tiene que ver con el crimen organizado. Usted ha hecho tirón de oreja importante también como al mundo político, y ha puesto en relieve lo que implica a nivel poblacional, lo que está significando para la cooptación de jóvenes soldados, la situación que estamos viendo con el narco.
de todos los temas que hoy día tenemos en Esfera, ¿le parece que este es uno de los temas esenciales? ¿Cuál es el reporte que usted tiene de sus párrocos de iglesia? ¿Estamos viendo una situación más grave de la que estamos considerando, a su juicio? Mira, acá quiero partir con 3 frases. Ya. 1, el todo es más que las partes. En segundo lugar, no solamente hay que mirar el fenómeno, sino que también hay que mirar el fundamento. Y en tercer lugar, estamos viviendo en una verdadera policrisis. Es decir, el crimen organizado no se puede reflexionar respecto de él sin entender otros factores. El factor de la pobreza, el factor de un Estado que no tiene la capacidad, que no se adecuó a todos los cambios que se están presentando en Chile y el mundo. Y en tercer lugar, una clara ausencia del sentido de la dignidad del ser humano. Es decir, yo creo que nunca nosotros en Chile habíamos visto cómo a las personas se les mata como si no pasara nada, y eso tiene que ver con una crisis muy, muy profunda. Y además no se puede comprender el narcotráfico sin entender el grave problema que estamos viviendo en el sistema educacional, donde muchos niños han salido del sistema educativo, muchos niños que están solos. De hecho, en Chile es muy interesante, tengo un estudio al respecto, los jóvenes lo que más lamentan en Chile es la soledad, se sienten muy solos y encuentran en estos grupos identidad, encuentran en estos grupos dinero fácil. Por lo tanto, yo al menos de mi punto de vista tengo que apoyar el factor religioso que implica reconocer la dignidad del ser humano, y lo otro, el valor de la virtud, el valor de la ética. Pero usted yo ando en eso. Pero usted plantea algo bien interesante, porque cuando usted... Gracias por encontrar interesante lo que planteo. Sí, gracias. Porque en el fondo, porque también yo creo que quizás lo estoy sobreinterpretando, pero hay una crítica velada, porque cuando usted dice, ojo, el tema del crimen organizado es una policrisis, es mucho más amplio, y hace la enumeración, yo me pregunto si el mundo de la política, que es el llamado a avanzar y buscar soluciones, lo tiene tan claro y no ve la seguridad solo como un asunto policial y no como una situación más sistémica. Ese es un problema. Yo le he escrito al mundo político, me he reunido con el mundo político. Me ha llamado mucho la atención la cantidad de dirigentes políticos, ya sea presidente de bancada, ya sea la Cámara de Diputados, ya sea senador, etcétera, que han querido ir a conversar conmigo, y creo que esta mirada más holística le ha interesado mucho, y pienso que en eso le falta ampliar la mirada. De hecho, el Papa Francisco nos ha dicho siempre que ampliemos la mirada. El tema está que a veces estamos tan encerrados en nuestro propio mundo, tan ensimismados, que no somos capaces de mirar más allá, y eso requiere magnanimidad y tema en conjunto. O sea, pensar que con mayores carros policiales se va a mejorar ese tema, o con mayores cárceles, eso no va a pasar. Eso se va a pasar cuando tengamos un proyecto a 50 años, cómo vamos a educar a los jóvenes, cómo le vamos a encontrar sentido a la vida, cómo vamos a lograr de que se sientan queridos desde el primer momento de sus vidas, y creo que nada de eso pasa. Y por lo tanto, yo vuelvo a insistir, este es fenómeno de un fundamento muy profundo de una sociedad desintegrada, una sociedad tremendamente individualista, y ahora, donde... yo no sé si... No, usted dice que no es optimista, pero lo es, porque en el fondo usted dice de aquí, pero plantea que viene un camino. Pero la cultura narco, que ni siquiera lo llevo a las cifras de delincuencia, de armas, del negocio de la droga, sino a cómo la cultura ha ido cooptando y seduciendo a los jóvenes, si esa cultura va a ir en retirada, porque lo que hemos visto en los últimos años o en la última década es que solo ha avanzado. Bueno, y eso es plata, eso es joya. Hay una cosa, ¿no?, de opulencia respecto de cómo se vive la cultura narco, que no sé quién lo podría intervenir. La Iglesia, creo que no. Bueno, la Iglesia, en primer lugar, hace un llamado a que todos trabajemos juntos para evitar de que las personas ingresen a ese mundo.
Pero quiero decir algo a propósito del hijo pródigo. A mí el hijo pródigo es la lectura bíblica que más me gusta, un hombre que hizo de todo pésimo, que renegó de Dios, renegó de la sociedad, renegó de todo el mundo, se dio cuenta que estaba mal. Es decir, siempre tenemos la esperanza de que las personas pueden cambiar y se pueden dar cuenta que han hecho mal. Si yo no creyera en eso, que las personas pueden cambiar, pienso que estaría faltando gravemente a un fundamento importante de lo que yo creo que es la esperanza. Pero es un tema complejo, es un tema internacional y es un tema que requiere de todo, o sea, es decir, medida a corto plazo, medida a mediano plazo y a largo plazo. Pero, por ejemplo, ¿cómo lo ve Monseñor Chomalí cuando la ciudadanía, según la encuesta, empieza a señalar que le encantaría un líder tipo Bukele? Estoy pensando, ¿no?, la percepción de la ciudadanía para enfrentar el tema de la seguridad que usted plantea como un tema sistémico profundo. ¿A usted qué le parece la figura de Bukele? ¿Qué le parecen las cárceles de Bukele? Bueno, yo no lo conozco. Porque, porque ¿sabe lo que pasa? Que yo no puedo basar mi opinión respecto de personas por lo que veo en las redes. Todos sabemos que las redes tienen un alto grado de distorsión. Lo que sí sé que toda política pública, toda política policial debe siempre, y toda política carcelaria debe siempre respetar los derechos humanos de las personas. Entonces, la pregunta es, ¿cualquier presidente respeta o no los derechos humanos o no los respeta? Porque en definitiva también en Chile hemos tenido experiencia de personas que clamaban una cierta acción y sin embargo esa acción violó derechos humanos sistemáticos, y la pregunta es si eso nos ayuda como sociedad. Porque ¿cuál es el problema de fondo? Aquí hay un problema muy de fondo, que la violencia no se puede combatir con violencia. Yo encuentro que a veces hay una gran desproporcionalidad entre lo que se quiere combatir y el modo cómo se hace. Por lo tanto, yo creo que es mucho mejor fortalecer la democracia, y ese es un tema que en Chile está en riesgo y creo que sería interesante hablar de eso. Fortalecer la democracia, muy importante, fortalecer el Estado, y lo otro urgente es terminar absolutamente con cualquier viso de corrupción. ¿Por qué? Porque no se puede atacar una situación social compleja, que puede ser cualquiera, puede ser el narcotráfico, puede ser la violencia, puede ser etcétera, si no hay un Estado probo. Y creo que ahí, lamentablemente, no es mucho lo que podemos mostrar en Chile. Entró la corrupción por lo que hemos visto. Ya, eso le preocupa. Los niveles de corrupción que estamos viendo, que en la política, en el Estado, en el Poder Judicial. Es cosa de ver las personas que se pasean en los tribunales, de los cuales no se libra nadie. No se libra la Iglesia, no se libra las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, no se libra nadie. No se libran fiscales, no se libran jueces, no se libran grandes abogados, no se libran... o sea, ¿la corrupción nos carcomió? Personeros públicos. Yo pienso que no. Todavía, pero hemos bajado en el índice, digamos, de corrupción, hemos ido disminuyendo, y al mismo tiempo ha pasado algo que es importante analizar. Esto va unido a otro hecho, que Chile es un país que ha perdido en felicidad. O sea, hay un vínculo muy estrecho entre cómo nos movemos, la confianza que nos tenemos uno a otra y la felicidad, y creo que hemos perdido en eso. Usted liga eso. O sea, que la desesperanza porque ve que hay corrupción al frente, o que los políticos siguen haciendo lo mismo de siempre, o que hay corrupción, ¿no es cierto?, en distintas figuras del aparato del Estado. Me encantó la palabra que usaste. Usted liga todo. Efectivamente, ese es el discurso que se requiere. Ese es el análisis. Esa es la convicción que tengo yo, que las cosas van unidas. En una sociedad donde tú vas a hacer un trámite y sabes positivamente que lo van a hacer bien, rápido, de que de manera proba, a ti te da un sentimiento de sentirte parte. Cuando tú empiezas a ver que esas cosas no acontecen, cuando hay
terceros involucrados, cuando hay cohecho, cuando hay amiguismos, cuando hay miles de cosas. Y esto lo digo en un contexto muy amplio. Yo no quiero hablar de este o este otro. Eso genera una sensación de orfandad muy grande que la gente vive, una sensación de orfandad, una sensación de sentirse solos, de sentirse abandonados, y esa sensación de que a mí nadie me va a ayudar porque no tengo pituto. Y eso es lo que usted dice, ojo, cuando usted dice, hagamos el punto sobre la salud de nuestra democracia. ¿La salud de nuestra democracia está en riesgo, a su juicio? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí porque, bueno, en primer lugar, creo que el mundo político no ha entendido a cabalidad la inmensa responsabilidad que tienen. De hecho, Santo Tomás decía que de todas las actividades humanas, de todas, la más importante era la política. ¿Por qué? Porque tenía que ver con el bien común. El bien común es el bien de todas las personas y de las condiciones para llegar a lograr eso. Lamentablemente, muchas personas se olvidaron de eso por distintas circunstancias y las consecuencias las estamos pagando. La política no puede ser un mero hacerse propaganda, no puede ser un mero discutir respecto de lo que dicen los otros, sino que son políticas públicas consistentes. Y lo otro, que también habría que pensar, ¿qué pasa? Que los partidos políticos están muy menguados. No hay nada más importante en Chile que fortalecer los partidos políticos, porque los partidos políticos en el fondo... Pero es que yo me pregunto eso, monseñor. ¿Tiene que ver con fortalecer los partidos? ¿Tiene que ver con que las personas que hacen la política realmente se dediquen a representar a la ciudadanía en sus anhelos y en sus frustraciones? Bueno, y no en una suerte como de frivolidad o de competencia por el titular o la red social. Bueno, es que esa es justamente el gran diagnóstico que lleva a que las personas no estén interesadas en participar en los partidos políticos. Y sin partidos políticos no hay un espíritu crítico y constructivo frente al futuro, sino que son puros individuos. Y eso ha traído consecuencias negativas. De hecho, mira, yo le digo a los jóvenes que participen de los partidos políticos. Yo se los digo cuando voy a los colegios, a las universidades, etcétera. Yo les digo que asuman responsabilidades en sus vidas. Yo les digo también y les pido perdón, que nosotros le hemos dejado un mundo, en mi opinión, pésimo. Le hemos dejado un mundo insensible, superficial, materialista, terrible, esa es la verdad, y yo lo veo a mis sobrinos, a sus hijos, etcétera. Entonces yo le digo a ellos, oye, preocúpate de no dejarle a tus hijos el mundo que tú recibiste, pero veo que ese discurso no está internalizado. ¿Y por qué? Porque mucha gente cree equivocadamente que cada uno persiguiendo su felicidad, su bien, va a lograr el bien común, y eso no es cierto. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Ahora, y se lo pregunto derechamente, si este es su análisis, este es su diagnóstico de la sociedad, que es profundo, la crisis que usted ve es profunda. Los temas valóricos, pensando que viene un año electoral, pensando que vienen campañas, van a ser campañas probablemente presidenciales duras de aquí a fin de año. La agenda valórica que levanta la Iglesia, los temas de aborto, los temas, pena de muerte si se repone, los temas de matrimonio homosexual, ¿son válidos una agenda valórica en una crisis tan profunda como la que usted plantea? ¿La Iglesia no va a tener que más bien enfocarse en otra cosa y no estar defendiendo o entrando en esta agenda? A ver, nosotros... No, está muy bien. Mira, nosotros estamos enfocados en muchas cosas. Nosotros estamos enfocados en nuestros proyectos educativos, estamos enfocados a que se respete la libertad de los padres de educar a sus hijos, estamos empeñados en custodiarse celosamente la libertad religiosa, estamos empeñados en construir una sociedad más justa. Eso es nuestro empeño. Pero también lo otro es relevante, es decir, va todo junto. Mira, hay personas que son no, yo soy y, va todo junto. Es decir, los temas hay que mirarlos de manera inclusiva. Entonces, pensar
de que la Iglesia tiene, por así decirlo, una obsesión con algunos temas, eso no es cierto y pero no representa la verdad. No es así. El gobierno del presidente Gabriel Boric ha dicho que el aborto, ¿no es cierto?, la ley de aborto libre va a estar puesto sobre la mesa para ser tramitado en su último año de gobierno. Ya hay aborto por 3 causales, ya hay candidatos que quieren incluso retrotraerlo todo. ¿Es hoy día una prioridad la discusión sobre aborto libre? ¿Eso no son derechos de las mujeres también? Porque los hombres hablan mucho sobre el tema del aborto y en realidad es una realidad de las mujeres. No, pero hay mucha gente que habla mucho en contra de la guerra y jamás dio la guerra, es decir, ese argumento no resulta. Ya. No, el tema es otro. El tema es que hay una vida inocente que está cuestionada y nosotros la vamos a defender. Pero quiero decirte algo respecto al presidente. Yo hablé con él, estuvimos en su oficina, una reunión muy interesante, de 40 minutos, muy seria, y yo le dije, mire, presidente... ¿Sobre este tema? Mire, presidente, nosotros hay temas en los cuales pensamos absolutamente distintos, pero ¿sabe lo importante? Que tenemos la gracia de mirarnos a los ojos, de conversar, y cada uno lo presenta con altura de mira, con sus argumentos, argumentos de razón, de biología, de ético, etcétera, etcétera, y serán los diputados, los senadores, los que van a decidir. Y pienso que ese punto es muy importante. La ministra Orellana que no dijo hacía algo, fácil la relación con usted. No tengo ningún problema con ella, pero ella dijo algo muy interesante y que yo comparto. Dijo, la voz de Monsocho Malí es una voz más. Es verdad eso, y yo la pongo al servicio de la sociedad, con los conocimientos que tenemos, con la experiencia que ha habido en otro mundo, en otras partes del mundo, incluso con la experiencia en Chile, con nuestras casas, donde llegan mujeres con embarazos complejos. Yo soy el primero en reconocer que hay embarazos muy complejos, muy terribles, muy complicados, pero también la experiencia dice que sobre todo a esas personas les das cuidado, les das afecto, le das tratamiento, ayuda psicológica, ayuda económica, etcétera, sacan adelante a sus hijos. Es decir, no me pidan a mí... No, si a usted no se le puede pedir eso, efectivamente. No me pidan a mí que esté de acuerdo que una persona decide terminar con un ser humano inocente, que fuimos cada uno nosotros, porque al final... nosotros estamos vivos porque nuestras madres no tenemos idea, los problemas que tuvieron en su embarazo, ellas decidieron seguir adelante y sucede que estamos vivos y estamos en el fondo conversando. Claro, pero hay una realidad social, este tema. Pero una pregunta respecto de cómo viene el año electoral. Si hay candidatos que plantearan, como se ha planteado, retrotraer y anular el aborto por 3 causales, ¿usted estaría de acuerdo o cree que los derechos se ganan y se establecen? Yo pienso que toda ley humana es revisable por varias razones. En primer lugar, porque los seres humanos nos podemos equivocar y por lo tanto toda ley humana que beneficie más a la sociedad puede ser revisable y creo que en eso tenemos que ser muy abiertos. Ahora, evidentemente que sería muy interesante que todos los candidatos dijeran exactamente lo que piensan al respecto y será la ciudadanía que los va a elegir en medida que empujan o no. Pero está ese zanjada proyecto. Esa discusión del aborto en 3 causales. Bueno, está aprobada, ya se debatió. No, está bien, está zanjada, está aprobada, pero podría suceder de que haya una infraestructura tal de que las mujeres se sientan acompañadas y que opten por tener el hijo, y creo que nosotros vamos a jugarnos en esa vida. Ese sistema de acompañamiento también existe, se puede seguir haciendo, pero se le da el derecho a las otras mujeres laicas que viven una situación de inviabilidad del feto de la madre, casos de violación, los 3 casos que ya sabemos, que se mantiene como un derecho. Usted dice que sería interesante revisarlo. Yo pienso que hay que trabajar mucho más el acompañamiento, mucho más, hay que revisar mucho más el acompañamiento. Yo estoy segurísimo que muchas personas experimentan mucha soledad, le plantean eso como una solución fácil y creo que es una decisión tremendamente dramática, tremendamente difícil. Y quieras o no quieras,
termina una vida humana inocente como fuimos cada uno de nosotros. Sería muy terrible que empezáramos a discriminar las personas porque están sanas o enfermas. Sería muy terrible que solamente quisiéramos a las personas que son sanas, que no tienen... no, pero no estamos hablando de eso. La malformación es una inviabilidad, o sea, van a nacer al morir, o sea, mueren al nacer. Es que eso es lo que muchas personas discuten, en el sentido que es muy distinto terminar con una vida al interior del útero a que una madre de a luz a un niño muerto esté con su hijo. No, si se está muerto es otra cosa. No, nacen y mueren a los minutos, bueno, por ejemplo. Es mejor que la madre lo abrace y diga... Señor, ¿usted sabe lo que es tener 9 meses un hijo sabiendo que va a morir? ¿Y tú sabes lo que es terminar con la vida de un ser humano inocente? Es que no es terminar. Sí, es terminar. Porque una persona puede estar gravemente enferma, pero está viva. Pero ¿y si eso pone en riesgo la vida de la madre? Es que eso es otro tema. Ese otro tema... también está dentro de las 3 causales. Pero es otro tema totalmente distinto. Yo creo que es bueno no confundir. Un médico está frente a 2 pacientes, la mamá y el hijo, y tiene que hacer todo lo posible por salvar ambas vidas. Si muere una o si muere 2, o los 2, es por causas naturales, no porque hubo una acción obsesiva. Yo entiendo muy bien que pueden producirse muertes en un embarazo, pero es muy distinto que el embarazo lo provoque una persona a que sea fruto de la naturaleza. El médico tiene que hacer todo lo posible por salvar ambas vidas. Bueno, ese tema de alguna manera hasta ahora está zanjado, hay una ley, y brevemente lo quiero llevar a otro tema porque usted es cardenal de un país, el Chile, donde vive la comunidad palestina más grande del mundo, fuera de Palestina, y además usted tiene origen palestino, usted es de familia con origen palestino. Entonces, ¿cómo? O sea, usted no es cualquier figura cuando ve lo que está pasando en Gaza y le toca además compartir con la comunidad judía en Chile. ¿Cómo lo vive y qué percepción tiene de lo que está pasando allí? Bueno, me produce un dolor inmenso, una impotencia inmensa, y digo, ¿qué mundo hemos construido como sociedad que los fanatismos religiosos, que los fanatismos políticos lleven a que existan grupos como Hamas, como Hezbollah, como el gobierno de Israel, que el desprecio por la vida de todos es absoluto? Yo siento una gran impotencia y yo espero que se escuche el llamado del Papa, que esta guerra termine ya, porque a una madre el dolor que significa perder un hijo, ver a un hijo ya sea... Y el dolor de los hijos, de ver morir a sus padres. De los hijos, es horroroso, y por lo tanto ese es mi llamado. Este es un tema muy antiguo que lleva muchos años y no hemos sido capaces de enfrentarnos a él en realidad. Otra cosa que es bien doloroso, junto con las muertes que lamento absolutamente, tanto las producidas por todos, por Hamas, por el gobierno israelí, por Hezbollah, lo que yo lamento es que las organizaciones internacionales prácticamente no tienen ningún peso para poder construir sociedades más justas. ¿Ah? O sea, el mundo, la pregunta es si el mundo está en silencio con lo que pasa en Gaza o no tiene nada que hacer porque el poder de Israel o el apoyo de Estados Unidos o la situación, no sé, que estamos viendo en los países árabes, ¿qué explica ese silencio? Bueno, en la práctica, si hubiese un gobierno global fuerte, si la Naciones Unidas tuviese el peso que todo el mundo espera que tiene, ya hace mucho tiempo que hubiese habido un Estado palestino, que creo que habría sido un buen principio para poder salir adelante con este tema. Pero también hay que reconocer que hay muchos israelíes, muchos que están muy en contra del gobierno de Israel, y también hay muchos palestinos y gazatí que no comparten con nada lo que hace Hezbollah, y yo siempre me lo voy a jugar por el diálogo,
por el diálogo. ¿Ha mantenido diálogo usted acá en Chile con la comunidad judía? ¿Se juntan a conversar sobre lo que pasa? O sea, yo tengo contacto con todo el mundo. Y evidentemente hay mucho dolor de todas partes. Y yo lamento porque la comunidad palestina y judía toda la vida se han llevado muy bien en Chile. Compañeros de curso en el colegio, en la universidad, en el mundo de los negocios, en el mundo académico. ¿Y eso se ha roto? Y yo espero que no se rompa. ¿Pero qué ha notado? Espero que no se rompa. En algunas personas sí, hay tensiones. Hay tensiones. En algunas personas, pero en otras no, porque se entiende que esto no va a enlodar una historia, una trayectoria muy larga. Incluso hay matrimonio en Chile y han sabido llevar esto de la mejor forma posible. Pero lo que sí, nadie puede quedar indiferente en pleno siglo XXI, donde estamos hablando desde la inteligencia artificial, de la robótica, que pasen esas atrocidades, que es cosa de ver las fotos para darse cuenta que eso no puede seguir. ¿Hay genocidio en Gaza? Yo pienso que hay una situación muy espantosa, sí. O sea, una situación que el nombre que tú le pongas no da para aprobarlo ni conectarlo bajo ningún punto de vista. Ahora, es bien impresionante cómo el país, cómo el mundo, cardenal, no está reparando en estos grandes conflictos. Como que no sé si es una indiferencia de conveniencia, si es una indiferencia profunda por el otro, o son problemas geopolíticos y económicos. Bueno, el Papa ha hablado hace mucho tiempo de una globalización de la indiferencia, que eso lo vemos, y una sociedad tremendamente rápida, donde todo pasa rápido, todo pasa rápido, y lo que es tremendo en un minuto, al otro minuto no vale nada, y sucesivamente lo hemos puesto muy deshumanizante, nos hemos puesto muy frío, muy calculadores y muy individualistas, porque al final nos interesa solamente lo que nos pasa a nosotros. Y creo que la Iglesia, que es una institución tremendamente universal, porque estamos en todas partes del mundo, normalmente muy cerca de los más pobres, especialmente en los países pobres. De hecho, en Gaza hay una parroquia, el Papa llama por teléfono todos los días al párroco y están ahí colaborando, ¿usted ha hablado resistiendo. Con ese párroco? ¿Cómo? ¿Ha hablado usted con ese párroco? No, ya. Yo no he hablado con él, es un párroco argentino. El Papa lo llama, demuestra que estamos donde hay dolor. Y creo que a mí lo que más me mueve es estar donde hay dolor y acoger el dolor del mundo, pero también lo que pasa en Chile en el día, en lo concreto del día de hoy, digamos. Yo sé que estamos apurados y con esto vamos cerrando. Esta indiferencia sumada a una amenaza, lo estoy llevando a otro lado, pero es breve. ¿Le tiene temor usted a la inteligencia artificial? Y se lo planteo porque la cultura de la inmediatez, esta soledad, esta desconfianza en el sistema político, va avanzando a la par de que en la carretera de al lado va avanzando a una super velocidad la inteligencia artificial, que va dejándonos atrás mientras nosotros estamos lucubrando, regamos en nuestras indiferencias. Bueno, yo creo que no tenemos idea lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Es un tema que la Iglesia lo ha abordado. ¿Le preocupa a usted eso? Una reunión. Lo que pasa es que yo le tengo mucha simpatía a la ciencia, a la tecnología, le tengo mucha simpatía a la inteligencia humana, y evidentemente, como toda acción humana, puede ser bien usada y mal usada, y en ese sentido ojalá que nos pongamos de acuerdo para que la inteligencia artificial nos ayude a vivir mejor. ¿No es una amenaza para usted o para la Iglesia chilena, la Iglesia universal? No, una amenaza para nada. No es una amenaza para la Iglesia, porque yo tengo la convicción de las palabras de Jesús. O sea, las palabras de Jesús son muy potentes. Dice, yo estaré con usted hasta el fin de los tiempos. ¿Qué más que eso? Así que nosotros seguimos adelante con nuestro trabajo, venga la inteligencia artificial, venga el gobierno que venga, pase lo que pasa, nosotros seguiremos como obreros en la mies, anunciando el Evangelio, que es la pega fundamental. Si hay algo que yo quiero inspirar es mucha esperanza en el futuro, y sobre todo que tenemos que entre todos construir una sociedad más justa, y yo creo que no hay nada más potente que la fe en Jesucristo, no hay nada más potente que una vida cristiana bien vivida, y ojalá que yo pueda optar a eso. Yo no soy un
un policía de lo que hace la gente, lo que no hace, etcétera, etcétera. Yo no tengo... Pero sí le interesa estar como atento sobre lo que se va a discutir. O sea, porque soy chileno y todas las cosas que ayuden a las personas yo las promuevo, y las que no ayudan a las personas yo no las promuevo. Es tan simple como eso. Bien. Cardenal Fernando Chemalí, muchísimas gracias por estas conversaciones sin pauta, porque hicimos una pauta muy amplia de temas. Y lo último, hay una discusión por este feriado. ¿Por qué por qué la Iglesia le molesta tanto esta posibilidad de que no haya feriado irrenunciable el Viernes Santo? ¿Es tan importante? Yo soy la voz de los sindicatos de los 3 grandes retail que fueron a hablar conmigo para decirme que estaban muy molestos, muy tristes, porque sentían que esta apertura de los retail les impedía a ellos poder celebrar Semana Santa junto a su familia, y yo le encontré toda la razón. Y además pasan cosas que son bien complejas. El 60% de las personas que trabajan en retail son mujeres, por lo tanto, y jefas de hogar, tienen que dejar a sus hijos solos porque los colegios están cerrados. En un momento de tantos conflictos que tenemos en Chile, un día que es feriado, que no lo puso la Iglesia, lo puso el Estado porque valora ese día, dejen que las familias ese día vayan a misa, por lo menos descansen, estén juntas, etcétera. Entonces yo veo ahí un conflicto muy serio, además que los empresarios pierden la gran oportunidad de tener un vínculo profundo con los trabajadores, y en ese sentido yo claramente estoy muy de acuerdo con lo que ellos plantean. Me han ido a ver diputados, senadores que comparten... Pero todavía no hay ninguna claridad. Esta idea. Pero yo pienso que una mirada más amplia del país sería muy importante reconocer que no hay institución que cohesione más la sociedad que la Iglesia Católica. No hay ninguna institución que junte 1.200.000 personas en la fiesta religiosa. El que no es religioso, que haga lo que quiera. El tema está que con esto... No, el que no es religioso, el que no es católico, que haga lo que quiera. Si quiere, claro. No es problema mío. Mi problema es que hay católicos que están alegando porque les ponen trabas a través de abrir los malls para ir un día importante a celebrar su fe. Ese es el tema de fondo. Y lamentablemente muchos me han dicho que lo quieren compensar con dinero. Y la verdad que con dinero no se compensa la posibilidad de estar con la familia y celebrar algo que articula la vida, que es justamente la religión. Por lo tanto, he conversado con mucha gente y espero que vean mucho más allá de un día de apertura este pero debate. El criterio económico de movilizar la economía, o sea, no le resulta yo estoy de acuerdo, pero quien moviliza la economía son las personas. No nos olvidemos que el trabajo está al servicio de la familia, el trabajo está al servicio de la persona, la economía está al servicio de la familia, la persona y la sociedad, y no al revés. Entonces, ahí yo siento que falta una mirada más amplia. ¿Y se reunió con autoridades a ver si da vuelta la situación? Me han pedido audiencia de diputados, senadora de toda la bancada. La ministra del Trabajo ha dicho una cosa muy clara, pero por lo menos el debate está bien. El debate de fondo es: no se le puede prohibir a una persona de poner trabas en un día feriado que lo decreta el Estado para que participe de su fe. Ese para mí es el punto aunque no sea central. La mayoría. Aunque sea uno. Bien. Cardenal Fernando Chemalí, muchísimas gracias por estas conversaciones sin pauta. A ti, muchas gracias. Esto fue Conversaciones sin pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.